El bosque de Chapultepec en esta mi querida Ciudad de México luce cada vez más hermoso. Hay días que podemos encontrar cosas de verdad maravillosas, eventos de todo tipo, eventos culturales, eventos recreativos, pero también hay espacios que podemos disfrutar cualquier época del año y este es uno de ellos. Me encuentro en el Jardín Escénico que está a un costado del Auditorio Nacional y les quiero compartir que yo recuerdo este lugar como el estacionamiento justamente del Auditorio Nacional. Cuando tú venías a ver algún concierto, pues aquí es donde se dejaban todos los automóviles y ahora este espacio fue recuperado gracias a un proyecto llamado Chapultepec Naturaleza y Cultura, en el cual precisamente pues se han habilitado este tipo de espacios para disfrute de los que vivimos en la Ciudad de México y también para ti que la vas a visitar próximamente. Y si no la vas a visitar y si vives muy lejos, vives en otro país, pues también para que conozcas un poquito acerca de lo que tenemos en este maravilloso bosque de Chapultepec. He hecho muchos capítulos en el bosque de Chapultepec. Al final de este video te voy a compartir pues una lista para que corras, los vayas a ver. Fíjate que estamos muy cerca, pues, a unos metros del Paseo de la Reforma, y la verdad es que pareciera que estamos en otro ambiente, pareciera que nos salimos de la Ciudad de México, del murmullo, del incesante murmullo de la Ciudad de México para venir y disfrutar estos lugares donde escuchas pajaritos, estás entre las sombras de los árboles, estás con un estero aquí muy bonito. Y es que en este lugar te quiero platicar que también inicia la calzada flotante Chivatito, o como yo le digo, la calzada flotante 2. Estamos en la primera sección del bosque de Chapultepec y antes, para ir de la primera sección del bosque de Chapultepec, donde se encuentra el castillo, Lago Mayor, Lago Menor y demás, e ir a la segunda sección donde se encontraba la feria de Chapultepec, que hoy está el parque de diversiones Aztlán, pues tenías que salir del bosque, como que atravesar varias avenidas, puentes peatonales y demás. Bueno, pues ahora gracias a estas dos llamadas calzadas flotantes se unen la primera y la segunda sección del bosque de Chapultepec. Ya no tienes que salir para nada, tú te atraviesas ya sea a pie, en tu bicicleta. Ojo, no es, señores motociclistas, no es para ustedes estas calzadas flotantes, no puedes meter tu motocicleta. Llegar a este lugar, mis queridos amigos, es muy fácil, hay mucho transporte público, está a unos pasos el Metro Auditorio, también está el Metrobús de 2 pisos que viene todo Paseo de la Reforma y hay muchos camiones también que salen del Metro Chapultepec, que vienen de la zona de arriba de Palmas, de las lomas de Chapultepec y demás. Vamos a darnos una vuelta por este jardín escénico, vamos a conocerlo un poco y después vamos a atravesar la calzada flotante que une el jardín escénico y vamos a caer a lo que es el Parque Rosario Castellanos. Pero antes déjame darte algunos datos. Para la creación de este lugar se invirtieron 296 millones de pesos. Entre otras cosas, se instalaron 14,000 metros cuadrados de áreas verdes con 128 árboles nuevos, 90,000 plantas, así como un humedal de 8,000 metros cuadrados y senderos peatonales. Siempre vas a encontrar letreros donde te indican pues dónde estás y hacia dónde te diriges. Por ejemplo, aquí estamos en la primera sección del bosque de Chapultepec. Las áreas pues son lo que es el pabellón escénico, laboratorio de creación escénica, el escenario exterior, el lago fitodepuración y bueno, para allá está una zona de servicios que es picnic y cafetería. Pues vamos primero de este lado, vamos a ver qué hay. Mira, aquí por ejemplo pues pasamos en medio de este estero. Aquí está como, pues no es un puentecito propiamente porque no están unidos, pero mira, esto es el lago fitodepuración. Acá viene este lugar que además te quiero decir que se siente sumamente fresco, es muy bonito porque toda esta agua como que te da mucha paz, mucha tranquilidad. Oye, encontré algo bien divertido, mira, son estos farolitos, pero como puedes observar, pues cada uno tiene un instrumento musical como si lo estuvieran tocando, ¿no? Este, por ejemplo, pues es una especie de flauta, un violonchelo, pues mira, tiene un sax. En este farolito está tocando el arpa, la guitarra, y de este lado pues tenemos uno que está tocando el violín. Y también pues hay farolitos bailarines, miren, ahí chequen, está con la faldita bailando, y un farolito con sus platillos. Órale, fíjate que esto está muy cool, mira, hay unos bebederos, vamos a probar el agüita a ver qué tal está. Qué fresca. Fíjate que esto está padre también. Algo que me gusta mucho es que tienen estos sitios para que si tú traes, por ejemplo, tu botecito de agua, pues entonces aquí pones tu bote de agua y mira, puedes llenarlo y ya te llevas tu agüita. Aquí pues ya pones tu vasito de agua en tu mochila y vámonos a seguir disfrutando del bosque de Chapultepec. Oye, mira, este lugar por el que estoy pasando se llama Plaza del Artista, que es el que te había mostrado hace rato, donde están ahí como los farolitos tocando algunos instrumentos. Y fíjate que esto, a mí se me figura, la verdad no lo sé, pero yo estoy casi seguro que así es. Si tú tienes otra opinión, ya sabes, déjala en los comentarios. Que estos son como pequeños escenarios donde aquí tú te puedes sentar a disfrutar. Y mira, aquí son estas escaleritas
donde pareciera que a alguien se puede subir y aquí pues hacer algún tipo de expresión artística, no sé si un cantante, no sé si alguien bailando o algo por el estilo, pero sí da la impresión de que es pues un como pequeño escenario y pues ahí tienes a tu público, ¿no? O sea, bueno, a mí me da esa impresión. Y mira, este es el pabellón escénico. Según información oficial, el pabellón escénico tiene un aforo, en principio, para 400 personas, pero podría tener espacio para 1200 o más, porque puede extenderse flexiblemente. Fíjate que algo que sí he visto y que me da mucho gusto y te quiero mencionar es que hay muchísimos botes de basura en este lugar. Además están pues divididos en basura orgánica, inorgánica reciclable, inorgánica no reciclable. Así es que pues si vienes a hacer tu picnic, traes tus bolsitas y todo, no seas cochino por favor. Están muchísimos botes de estos de basura para que deposites en cada uno de estos contenedores el tipo de basura que traes. Y mira, ahí atrásito pues está una de las zonas hoteleras más importantes, que es toda la zona de Polanco. Entonces pues también digo, si tú la visitas y tienes mucho varo y te hospedas en esos hoteles que son de mucho lujo, pues también te puedes así como que atravesar y venir a disfrutar del jardín escénico. Algo que me llama la atención y por lo que estoy mirando y observando es que este lugar pues también vas a poder llegar con tu auto, porque observo que este es un estacionamiento, no se ve tan grande, pero hay otro estacionamiento que está del lado de Reforma. Aquí estamos más bien ya más pegados a lo que es el Chivatito. Y te digo que yo creo que sí va a ser un estacionamiento. Te explico por qué. Porque mira, ahí pues observamos que hay una como pluma, donde pues tú recoges tu boletito, como en cualquier estacionamiento puedes entrar por este lugar. Y también pues existen estas dos máquinas para que tú puedas pagar tu boleto de estacionamiento. Entonces es una opción muy padre, porque si tú por ejemplo andas por esta zona de la primera sección, puedes dejar aquí tu coche y luego tomar la calzada flotante, que es esta que... la calzada flotante Chivatito, que ahorita vamos a recorrer en un momento, para llegar a la segunda sección del bosque de Chapultepec. Y si tú llegas en tu coche, pues obviamente aquí lo primero que te vas a encontrar, un letrero como el primero que les mostré, donde dice pabellón escénico, bla, 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 zona de picnic, cafetería y demás. Fíjate que me llama la atención ir a conocer la cafetería. ¿A ti también? Pues acompáñame. Estamos entrando aquí a lo que es la cafetería. Vamos a ver qué hay, qué nos ofrece, qué alternativas, qué precios, qué costos y demás. La cafetería todavía no está funcionando y bueno, si tú entras a un costado del Auditorio Nacional, es una buena alternativa por si quieres traer acá tu bicla y no quieres meterte, viene a hacer tu picnic. Mira, aquí hay un estacionamiento de bicicletas, entonces aquí llegas, la dejas anclada. Oye, pues si estás disfrutando este paseo tanto como yo lo estoy haciendo, pues ya lo sabes, ayúdame a compartir este video, también déjame un buen like. Y es momento que te diga que si aún no estás suscrito a este canal de YouTube, puedes hacerlo ahora mismo. Ya lo sabes, es muy fácil, solamente tienes que picarle en el botoncito rojo que se encuentra justamente en la parte de abajo. Ya que estás por ahí, pues activa también la campanita de notificaciones para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo otro video. Para ti es total y absolutamente gratis y a mí, créemelo, me ayudas muchísimo para seguir creándote este y otro tipo de contenidos. Oye, pues ahora sí, creo que ha llegado el momento de atravesar la calzada flotante Chivatito para ir y caer al parque Rosario Castellanos. Vamos para allá. Mira, algo que me gustó mucho de cuando hicieron estas dos calzadas flotantes fue, porque en una también ocurre en la calzada flotante 1, es que están respetando pues a los arbolitos que llevan muchos años ahí plantados y pues mira, como puedes observar, hicieron como estos redondeles, pues obviamente no se cortaron no se cortaron arbolitos. Si está pesadita, digo, esta partecita pues es de subida, llega un momento en que aquí como que se empieza a nivelar. Llegando a esta parte, pues es el periférico, es el segundo piso del periférico. Por eso se llama flotante, amigos. Llega un momento en que pasamos entre el primer piso del periférico y el segundo piso. Estamos como flotando, ¿no? No está tan pesada, fíjate que son 774 metros lo que recorres. Eso sí, el calorcito pega duro. Si vienes en un día soleado como este, pues sugerencia, ponte bloqueador o tráete un sombrerito, una gorra, para que no te chamusques, como yo me estoy chamuscando ahorita. Oye, mira, algo de lo que sí me estoy percatando es que esta sí tiene a la mitad unas escaleras que te llevan a la parte de abajo, a lo que es el periférico. Quieres tomar tu Uber aquí para no llegar hasta la zona del auditorio, pues aquí te bajas, tomas un camión, tomas un Uber, o si vienes hacia esta zona, pues también aquí. Oiga, joven, déjame aquí porque aquí me voy a subir a la calzada flotante y voy a llegar a estas escaleras. Y mira, esto es un poco lo que te explicaba al inicio de este video, que antes para
ir de una sección a otra, tenías que atravesar por alguna zona de puentes peatonales. Y este justamente era uno de esos. O sea, tú tenías que bajar de por el metro Tacubaya hasta por allá, atravesar todo esto, subir el puente, bajarlo por ahí para llegar más o menos a algo, pues, relativamente cercano a la segunda sección del bosque Chapultepec. Ah, mira, y o sea, también en esta zona hay otra bajada. O sea, aquí hay también otras escaleras que te bajan ya hacia esta zona de también el periférico, mira, como que es el periférico, pero es el que va de la parte norte a la parte sur. Entonces, bueno, estas son las escaleras de bajada. Nosotros vamos a continuar por esta zona de la calzada flotante al Parque Rosario Castellanos. Eso es lo que entiendo. Vamos a ver. Bueno, y te preguntarás por qué este lugar es el Parque Rosario Castellanos. Pues porque ahí está un monumento a la señora Rosario Castellanos. Nació en la Ciudad de México en 1925 y murió en Israel en 1974. Es una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Combinó su labor creadora con la promoción cultural, la docencia, el periodismo y la diplomacia. Incursionó con éxito en la novela, el cuento, la poesía y hasta la dramaturgia. Desde luego que también alrededor de este monumento podemos ver las placas de distintas y destacadas mujeres, como, bueno, pues obviamente Rosario Castellanos, Elena Garro, Inés Arredondo, Amparo Dávila, Josefina Vicen, Guadalupe Dueñas. Ahora te quiero platicar que aunque el monumento es muy bonito, la verdad es que la zona todavía no está tan bien habilitada, no es muy accesible, no está tan padre. Mira, de la calzada flotante tú vas a llegar por esa zona, bajas por estas escaleras, caminas por todo este sitio, que ya no está pavimentado, hay mucha tierra, incluso hay muchas personas trabajando, y hasta allá, hasta el fondo, llegas al monumento a Rosario Castellanos. Seguramente va a quedar bonita esta zona, no es el caso ahorita, por ahí creo que, pues me imagino que va a haber algunos baños o algo por el estilo, pero pues al menos hasta ahorita todavía, así como que padre para venir, visitar, hacer tu picnic y demás, pues todavía se me hace que no está del todo bien habilitado. Incluso mira, toda esa parte de abajo, por ejemplo, pues hay mucha tierra, ¿no? O sea, hay mucha tierra, hay mucho polvo, la verdad, insisto, caer en esta sección del bosque Chapultepec, yo creo que todavía no está tan padre. Se me hace más accesible caer de la primera a la segunda sección a través de la primera calzada flotante, la que sale del Complejo Cultural de Los Pinos y cae pues a lo que es el Parque Aztlán. Vamos por no dejar, vamos a bajar por estas escaleras a ver exactamente a qué parte nos sacan, que son las que te mostré hace rato que venía yo de la primera a la segunda sección del bosque. Vas a encontrarte de inmediato con este puente peatonal. Entonces, bueno, pues ya aquí atraviesas todo lo que es aquí esta calzada por este puente peatonal y ya vas a caer un poquito más hacia adentro de la segunda sección del bosque Chapultepec. Así es que la verdad, mi consejo es que pasando exactamente el periférico, vas a encontrar estas escaleras, te bajes y tomes luego este puente peatonal para llegar directa, así como más directamente a la segunda sección. Sí reitero, sí tengo mis dudas. Creo que en lo personal sí me gusta mucho más la calzada flotante 1. Incluso mira, el puente peatonal que te enseñé también hace un rato, que veníamos por allá arriba de esa parte de la calzada flotante, pues ya ese puente peatonal que tú cruzabas de ese lado de periférico hacia acá, adiós, se acabó, requiem cantimpachis, como tú quieras decirlo, porque mira, definitivamente ya no existe ese puente peatonal, hasta ahí llegó, se llamaba. Entonces mira, me voy a acercar un poquito más para que lo aprecies. Tú venías caminando por allá, hasta aquí llega, obviamente, pues yo quiero pensar que ya el puente está clausurado. Híjole, la verdad es que el calorcito aquí ya pega bastante duro. Momento de tomar el agüita que sacamos de los bebederos de la zona de abajo, es que pues vamos a tomar agüita aprovechando que estamos aquí abajo del segundo piso de periférico. Aquí se siente como rico, como que pega el airecito muy sabroso. Vamos a seguir caminando. Yo creo que en este punto sí te quisiera pedir, si es que tú acostumbras a andar en tu bicicleta y venir por estos lugares, trata de respetar, porque este es un espacio, como verás, como es un espacio que compartimos tanto peatones como ciclistas, o si vienes en tu patineta, en tu scooter, cosas por el estilo. Porque también he visto, y nos pasó en otra calzada flotante, que un chavo venía, echó la mocha, se tropezó, casi nos atropella, se ha puesto un matorrazo, bueno, como tú quieras llamarle, un santo trancazo. La verdad, no te puedo decir que me dio gusto, pero sí dije, oye,
tú te lo buscaste, tú te lo ganaste, casi nos atropellas y finalmente te caíste. Mal hecho. Entonces digo, creo que también la invitación es para que podamos convivir, coexistir armónicamente peatones y ciclistas. Así es que si tú vienes en tu bicicleta, es la invitación, conduce con precaución. Y bueno, pues aquí termina esta calzada flotante Chivatito, calzada flotante 2, como tú quieras decirle, como yo le llamo, esa es tu bronca, pero bueno, ¿qué te pareció todo este recorrido, tanto el jardín escénico, el Parque Rosario Castellanos, esta calzada flotante? Oye, pues todo eso déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios, si es que ya la visitaste, si es que la piensas visitar, si piensas estar próximamente en la Ciudad de México, y si no, si vives muy lejos y no está en tus planes visitar nunca la Ciudad de México, cuando menos espero que esta serie de videos que hago con mucho cariño para ti, pues te muestren un poquitito de todas las riquezas, todas las bellezas que tenemos en esta enorme y gran metrópoli, de la cual muchos evidentemente nos sentimos orgullosos. Así es que pues ya lo sabes, si este video te gustó o bien de alguna forma porque no te fue de utilidad, regálame un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube. Pues mis muy queridos amigos, es mi México Mágico y yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.